Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de las masterclasses online. En este caso, una masterclass sobre materiales, iluminación y render para productos de la mano de nuestro querido Juanjo Bernabeu, que lleva un día completito con nosotros. ¿Vale? Para los que no los conozcáis, es nuestro director y coordinador del área de 3D. Además, Juanjo tiene una extensa trayectoria profesional como technical director y supervisor de VFX, ¿vale? En cine. Bueno, Juanjo ha tenido esta mañana con nosotros también, además hace un rato un workshop justamente sobre VFX, así que lleva un día con nosotros completito. Bueno, os comento un poquito, bienvenidos a todos aquellos que nunca hayáis asistido a este tipo de eventos. La verdad es que estamos muy ilusionados de poder repetir más eventos de este tipo, ¿vale? La verdad es que en estos tiempos que corren, bueno, lo cierto es que nos hemos sabido adaptar bastante rápido a las circunstancias y la verdad es que está siendo todo un éxito. Estamos teniendo muchísimas inscripciones a nuestros eventos online gratuitos. Luego, todo el tema de las clases, la verdad es que también muy contentos. Y nada, pues aquí deseando que todos paséis un buen rato, ¿vale? Que aprendamos bastante de la mano de Juanjo. Y os comento un poco la dinámica, ¿vale? Vosotros ahí en vuestra interfaz lo único que tenéis es tenéis una manita para levantar y podéis escribir al chat, ¿vale? En el chat es muy sencillo, podéis escribir y escribir a lo que son los panelistas, ¿vale? Los panelistas somos todos los del staff que estamos conectados para poder atender cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis, ya sea una duda que le queréis hacer al ponente o a Juanjo en este caso, o alguna duda de tipo académica, estamos leyendo y os respondemos a todos, ¿vale? Lo dicho, podéis levantar la manita para que os veamos, pero bueno, si escribís por el chat, os leemos también y os contestamos igualmente. Bien, mientras Juanjo está haciendo su exposición y nos está contando su experiencia, ¿no? Nos está enseñando, ¿no?, cómo se trabaja, en este caso, cómo se realiza el render de producto. En cualquier momento podéis preguntarle y nosotros lo que haremos será pasarle las preguntas, ¿vale? Y aquellas preguntas que por lo que sea no dé tiempo a contestar, pues lo que haremos será quedar con Juanjo otro día, anotaremos todas las dudas que tengáis, incluso si os surge una duda después de la conferencia, también podéis, ¿vale? Podéis preguntarnos, nos escribís a info@voxelschool.com y ahí pues nosotros le pasamos las preguntas al ponente para que os conteste, ¿vale? Y nada, pues vamos a intentar que nos dé tiempo a todo y vamos a reservar los últimos minutos justamente para pasar las preguntas a Juanjo, ¿vale? Bueno, pues sin más preámbulo, Juanjo, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanjo. Oye, disculpa por el banner, pero es que tu experiencia laboral no cabe en un Full HD, macho. Tienes demasiada, tienes demasiada experiencia. Qué halagos, Jesús. Muchísimas gracias, hombre. Me pones más nervioso todavía. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Genial. Pues cuando quieras, Juanjo, voy a dejar... Ah, espérate, tío, yo he compartido mi pantalla. Cuando quieras, Fenomenal. Vale, pues pues... nada, vamos a dar comienzo con esto. Bueno, básicamente, como decía Jesús, hoy vamos a centrarnos en un render de producto, ¿vale? Sí, Y bueno, perdona, Juanjo, para los que no te conozcan, porque te he presentado de una forma muy breve, dilo tú mejor, ¿vale? Proyectos y no, cosas no, que está hayas fenomenal. Bueno, hecho. yo soy freelance desde hace 16 años y bueno, he estado de freelance 3D artist mucho tiempo. Luego estuve en muchas empresas, lo típico, colaborando y dando saltos por todas estas empresas, ¿no? Y luego acabé como supervisor 3D en USERTE 38, donde además he ganado un Goya. Y bueno, pues desde enero pues me he metido en Voxel School a full time, ¿no? A darlo todo como director del área 3D y coordinador, ¿no? Y bueno, hacemos alguna masterclass, algún workshop y encantado de poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, os voy a más o menos a presentar la pantalla y os voy a ir contando cosas, ¿de acuerdo? Juanjo, es lo que te iba a Pantalla. decir, justo. Dime. Eso, que no te vemos ni a ti ni a tu pantalla. Lo sé, voy para Ah, allá. vale, perfecto, perfecto. Pantalla, que siempre me equivoco, pantalla 2, que además lo pone esto al revés. Perfecto.
Vale. Vale, ahora estamos sí, viendo... ¿no? Perfecto, sí. Estamos viendo tu Vimeo. Si queréis, puedo poner mi webcam, pero sobre todo lo hago para que... Hola, aquí estoy. Ah, sí, hombre, que te veamos, Juanjo, por Dios. Soy de carne y hueso, pero lo hacía sobre todo por el streaming, porque además tengo los pequeñajos viendo Disney Plus y es la única forma de tenerlos dosificados y dormidos. Pero bueno, pues como os iba comentando, pues eso, voy a poneros un poco la reel y así conocéis mi trabajo, ¿no? Juanjo, no sé si quieres que salga el sonido, recuerda que tienes que compartirnos el sonido de la computadora. En los 3 puntitos... Lo he hecho. Lo has hecho. Vale. Entonces, no debería salir, sí. A ver. Un poquito alto, pero bueno, da igual, déjalo. Da igual, déjalo. Pon la pantalla completa, Juanjo. Vamos. Ahí. Más con este musicote ya... Ya ves, Fire. Estoy harto de ver al Cholo Simeone ya. A nosotros nos mola siempre verlo. Voy a pensar que eres colchonero. No me gusta el fútbol, si te sirve de consuelo. Bueno, esta reel le tengo mucho cariño desde el 2015. Fijaos que ya ha llovido bastante. No tengo ningún proyecto último porque, bueno, esta reel le guardo especial cariño. Es un poco más de la etapa cuando era freelance. Hice un poco toda la parte esa donde hacía más cosas, ¿no? No solo cine y publi a machaca como VFX, sino más centrado en toda la versatilidad, ¿no? Que aporta el trabajar en publi cuando eres freelance, ¿vale? Entonces, bueno, viene un poco en la charla esta intrínseco ese tipo de cosas porque, bueno, vengo a hablaros un poco del tema del render de producto y cómo sacarlo lo más rápido y lo más eficientemente posible, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en un producto concreto que es la gama Dyson, ¿vale? Que tengo un objeto por ahí que mola bastante para este tipo de cosas, es bastante resultón y voy a explicaros un poco todo el funcionamiento desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, vamos a ello. Lo primero, siempre que empecemos un concepto, un render, es buscar referencias, ¿vale? Yo tengo aquí una especie de canvas infinito que me gusta mucho para organizarme. Segundo, que quite esta ventanita de thumbnails de la webcam. Fenomenal. Entonces, siempre normalmente empiezo poniendo aquí proyecto, referencias, ¿vale? Más o menos, y entonces empiezo a lanzar un poco imágenes aquí dentro para saber más o menos lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces, lo bueno de este tipo de canvas es que nos permite rápidamente ilustrar de una forma rápida lo que queremos hacer y coger referencias, estilos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a buscar un par de imágenes. En este caso, como queremos hacer un producto de Dyson, voy a poner Dyson aquí black, ¿vale? Para que nos hagan algunas imágenes. Y vamos a intentar hacer un render bastante potente de esta marca. Vale, vamos a intentar hacer algo de este estilo. Vale, por eso me voy a quedar con esta imagen. Está un poco pequeñita, pero bueno, como thumbnail es más que suficiente para tenerla aquí. ¡Epa! Ay, que no me la copia. Un segundo. Ah, muy bien. No quiere copiarla. Pues nada, la arrastro a mi escritorio. Y de ahí la cargo. Vale, y luego, sobre todo, más que buscar del producto en sí, que siempre es importante e interesante, lógicamente, por acercarnos a esa calidad, es más buscar referencias, ¿no? Sobre todo si buscamos... Vale, aquí salen muchas referencias a lo que nos queremos aproximar, ¿no? Entonces, si buscamos algún tipo de silueta que nos guste, lo bueno del formato en negro es que es muy agradecido
porque pide mucho las líneas de movimiento del objeto, la musculatura, las curvaturas, ¿vale? Eso es súper interesante, este tipo de cosas, que es una croc que no tiene nada, que es un plasticazo absoluto, pero queda realmente bonito en cuanto lo pasamos a negros, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Que podemos rápidamente sacar buenas ideas con este tipo de renders. Vale, veis este estilo, también está muy chulo. ¿Veis? Es que al final cualquier producto en negro respira una sensación de elegancia brutal, ¿no? Vale, entonces, por un lado, ¿veis? Nos buscamos lo que son referencias visuales y por otro el estilo de render que queremos, ¿no? Entonces luego ahí ya pues, podemos agruparlo. A mí me gusta mucho este tipo de herramientas, nos permiten de forma visual, ¿vale? Y ahora mismo pues no me lo estoy currando tampoco, pero bueno, rápidamente hacemos pequeños grupos. Uy. Ahora. ¿Vale? Luego podemos ponerle aquí unas flechitas, o sea, es una especie de mind map para rápidamente crearnos un bosquejo de la idea principal que queremos llevar a cabo, ¿no? Bueno, y una vez tenemos algo así, lo que hacemos ya es pasarnos al 3D, ¿vale? Entonces, bueno, es que a mí además justamente los renders en negro me alucinan y creo que son muy resultones, entonces ya lo tengo bastante trillado este tema. Entonces vamos a por ello. Nos metemos en Maya, ¿vale? Y vamos a traernos el objeto, ¿vale? Para eso, bueno, primero siempre setear los proyectos en Maya para tener el proyecto en general todo ubicado, ¿vale? Normalmente suele ser una carpeta de este estilo, donde tenemos todos los assets o todo lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso tengo dentro de assets, tengo mi objeto, ¿vale? Entonces lo vamos a importar mediante Maya. Vale, aquí lo tenemos. Vale, es el típico ventilador este que no tiene aspas y queda súper resultón porque el hecho de ser una circunferencia perfecta da mucho juego a nivel de render oscuro, ¿no? Entonces, una vez tenemos el objeto, lo primero es generarnos un lienzo, ¿vale? Un lienzo infinito. Vale, como es un render en negro, no es necesario currarnos mucho el lienzo porque sirve un poco más de rebotes, más de oscuridad, de halos interiores, ¿vale? Pero no es tanto como un lienzo en blanco que puede ser más delicado. Entonces, en este caso podemos hacer un lienzo mucho más sencillo, ¿de acuerdo? No hay que complicarse tantísimo. Lo que sí que vamos a hacer es meter un par de ejes, ¿vale? Para tener control sobre las curvaturas, ¿vale? Y luego, normalmente también tendemos a bajar aquí un poco para respetar esto de aquí, que no pueda hacer un corte directo que se pueda ver reflejado en el objeto, ¿no? Este lo vamos a quitar para que tenga la curvatura correcta. Y lo bueno de este último eje, antes de llegar a la curva, es que nos va a permitir controlar que esto sea recto, ¿vale? Entonces delimitamos esa zona. También podríamos poner otro aquí, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así, ¿vale? Una vez lo tenemos, antes de ponernos a iluminar y hacer todo lo que tengamos que hacer, en principio necesitamos una cámara, ¿vale? Para dejar ya un poco el look definido y la cuadrícula, que es muy importante con los pesos, ¿vale? Entonces, create cameras. Vale, ahí lo tenemos, entramos en la cámara y definimos un poco la zona de render. ¿Vale? Esto es un poco pequeño todavía. O escalamos el fondo o escalamos el objeto, una de dos, ¿vale? Bueno, más o menos, ahí lo tenemos. Fenomenal. Vale, importante en este tipo de objetos, cuando estamos trabajando con un objeto concreto, tenemos que intentar potenciar su look con un formato correcto, ¿vale? No se puede hacer con cualquier formato porque si nosotros estamos trabajando un objeto que tiende a ser vertical, probablemente si es un formato apaisado el render, sea contrapuesto, no funciona a nivel estético, ¿vale? Entonces necesitamos una cuadrícula correcta y que los pesos estén compensados con un aire correcto, etcétera, ¿vale? Eso, lógicamente, tiene un montón de teoría, pero que ahora mismo pues, nos centramos en que busquemos un cuadro correcto para nuestro objeto, ¿vale? Entonces, en este caso, que tiende a ser vertical,
más que vertical lo vamos a hacer para respirar un poquito más de aire, un cuadro perfecto, ¿vale? Que siempre también queda chulo. Entonces nos metemos en los render settings. Primero definimos el render, que en este caso va a ser con V-Ray, ¿vale? Que siempre nos va a dar un poquito más de flexibilidad. Y nos metemos en los commons y bajamos hasta la resolución. Y aquí no hace falta currárselo mucho ahora, simplemente un formato 960 por 960, ¿vale? Que sería formato cuadrado. Una vez lo tenemos, ya definiremos esto del todo. Lo que sí que me gusta es para ver que respira el aire correcto, me gusta ocultar toda esta zona de acción, ¿vale? Entonces venimos a Display Options, en los settings de la cámara, en los parámetros de la cámara, y lo ponemos en negro, ¿vale? De ese modo puedo ver perfectamente cómo respira la escena, sin imaginarme nada aquí, porque viendo este aire de aquí, tiende el cerebro a pensar que hay más escena de la que hay realmente, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos. Siguiente paso, la focal. La focal es súper importante también en este tipo de objetos. Normalmente en 35, que es la focal que tenemos por defecto, tiende a fugar demasiado, genera demasiada perspectiva. Entonces vamos a tender a aplastar un poquito el render o la imagen para potenciar un poco la sensación plana y de geometría, ¿vale? Entonces, normalmente para iluminar, para fotografía de estudio, etcétera, se utiliza desde un 55 hacia adelante, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a poner un 75 aproximadamente y luego ya veremos. De ese modo, el objeto se aplasta mucho más y la sensación es mucho más agradecida, ¿vale? A nivel geométrico. Es más contundente también. Hay como menos información y lo que hacemos es jugar un poco con sensaciones, ¿no? Tenemos un ventilador, pero realmente no queremos que parezca un ventilador, sino es un objeto redondo, ¿no? Es buscar mucho la conceptualización del objeto, ¿vale? Que es al final como empieza el diseño de este tipo de cosas. Vale, una vez lo tenemos, pues ya lógicamente nos vamos a la perspectiva. Esa va a ser nuestra cámara de render y nosotros vamos a iluminar el objeto, ¿vale? Entonces, a tirar un poquito el lente hacia atrás, eso es, que está un poco encima del objeto. Fenomenal. Entonces, como vamos a iluminar en negro, lo primero que voy a hacer es pasarle al objeto un material para todo, un nuevo material, que sea un lumber. Ay, perdón, perdón, no lo hago porque esto ya tiene unos materiales que se los preparé, perdón. Si venimos al Hypershape, sobre todo porque hay un material que ya tiene una especie de rejilla, ¿vale? De hecho, si le doy al 6, debería aparecer, ¿veis? Entonces la puedo aprovechar. No vamos a cambiar a todos los materiales teniendo eso. Entonces, sí que es importante tener control sobre los materiales en este punto porque lo que queremos es plasmar sobre todo una sensación de luz y unas líneas de movimiento más que ver el material del objeto, ¿vale? Entonces, lo primero normalmente es cuando tenemos ciertos materiales, es intentar llevarlos todos a un gris medio, ¿vale? Para poder iluminar de forma correcta e incluso bajarlos a negro cuando estamos trabajando con este tipo de objetos, ¿vale? Con iluminación en negro. Pero bueno, vamos a tirar con esto. Entonces, vamos a empezar a colocar luces. Las luces que vamos a colocar, normalmente tendemos a utilizar luces muy estratégicamente colocadas para plasmar esas líneas de curvatura del objeto. Y sobre todo, uno de los protocolos o religión que sí que solemos seguir es separar el objeto del fondo, ¿vale? Y eso al final se hace con una luz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a iluminar el objeto sacando una luz de V-Ray con las Rec Light. Las Rec Light son las típicas luces de estudio que simulan los softboxes, ¿no? Son las luces de estudio. Entonces lo giramos, lo orientamos hacia el objeto, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí cerquita por ahora. Y ahora vamos a ir viendo el primer render. Voy a ir guardando, que no he guardado. Perfecto, vale. Sin 00. Perfecto. Vale, una vez lo tenemos, vamos a ajustar V-Ray para que haga lo que necesitamos, que en este caso es hacer el render y sobre todo activar la iluminación global, ¿vale? Sin la iluminación global pues funciona, pero el rayo no viaja lo suficiente para que sea correcto, ¿vale? Entonces ponemos, en principio ponemos brute force para hacer pruebas y luego ya lo viraremos a un sampleo correcto, ¿vale? Luego activamos en los overrides que haga... Juanjo, perdón, que es que nos hace Dime. justamente una pregunta, estás hablando de motores de render y nos pregunta Guille, ¿hay alguna ventaja por la que usas V-Ray y no Arnold o daría un poco igual? Todas. ¿Cómo? Todas las ventajas. Ah, vale.
No, explico. ¿Por qué? Arnold, aunque está muy bien y es nativo dentro de Maya, Arnold está orientado sobre todo a los efectos visuales. Es muy capaz de traer mucha cantidad de geometría, es capaz de iluminar muy bien, es muy fácil de usar porque no tiene tantos ajustes. Al final, la comparación entre V-Ray y Arnold es como que V-Ray es como meterte en la cabina de un avión lleno de botoncitos, ¿no? Y Arnold es todo lo contrario, tiene un botón, para que entiendas un poco la comparativa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que vas a Arnold, está muy bien cuando tiras de efectos porque quieres acabar lo más rápido posible para realmente centrarte en lo importante, que es a lo mejor las partículas, las nubes, las destrucciones, lo que sea, e iluminar de forma correcta, y en cambio V-Ray es todo lo contrario. Te doy toda la flexibilidad del mundo, te va a costar un poco más ajustarlo todo, pero a nivel de acabados y de, sobre todo, de flexibilidad, es mucho más robusto. Y sobre todo que cuando trabajamos en producto tendemos a sacar renders muy grandes. Muy grandes, ¿qué significa? Estamos como mínimo entre 4K y 48K. 48.000 píxeles. Es que es una burrada. Pero Arnold no es capaz. O sea, no, igual me está escuchando Fajardo, pero que es el creador de Arnold y me tira los leones. Pero no, en principio Arnold lo usamos en VFX porque tiene mucha capacidad técnica, es capaz de ingerir mucha geometría, pero en cuanto le demandas más de 4K, olvídate, o sea, los tiempos de render se disparan. Entonces hay V-Ray, que es un motor Biaset, que interpola la imagen para llegar al resultado final, es capaz de sacar resoluciones mucho más grandes porque muchos cachitos se los inventa, ¿vale? Para que me entendáis. Aunque la calidad prácticamente es la misma. Entonces, ¿cuál es mejor y cuál es peor? No hay ninguno mejor y peor, simplemente el tipo de proyecto, ¿vale? También, si os apuntáis al máster, podéis aprender un montón. Y esto lo vemos. Bueno, entonces, creo que queda más o menos respondida, ¿vale? Si necesitáis alguna cosa más, me comentáis. Bueno, hemos puesto más o menos los mínimos ajustes posibles y vamos a tirar un pequeño render para que todo funcione en progresivo en tiempo real con la cámara. ¿Vale? Fenomenal. No está quemado. Vamos a bajar las intensidades de la luz. Ahí estamos. Vale, ahí más o menos ya nos vamos acercando. Bueno, Juanjo, nos hacen una preguntita. Te intentaré no interrumpir mucho, ¿vale? No, tranquilo. Y responde lo más brevemente que puedas, porque nos preguntan, Paul Jordán, diferencia entre V-Ray Corona y Redshift. Así, muy rápidamente, para que no te líes. La única diferencia es que Corona igual me pierdo, porque no lo tengo tan tocado, pero Redshift es GPU puro, ¿vale? Y V-Ray es híbrido. Ha sido motor siempre CPU, incorporó la GPU y ahora es híbrido, es capaz de utilizar los dos. Con lo cual es muy bueno, pero también puede tener ciertos desajustes todavía que tienen que pulir. Y en cambio Redshift, por ejemplo, es puro GPU. Si tienes una buena GPU, Redshift es increíble, ¿vale? Pero lo bueno de V-Ray al final es que tiene los dos campos, es todo terreno. Vale. Muchas gracias. Y luego te hago más preguntas porque están haciendo muchas preguntas de software. Yo creo que luego te las pasamos rápidamente porque empiezan los debates, ¿no? De qué programa es mejor. ¿No? Así que bueno, vamos a dejarlo para el final, ¿vale? Que nos pregunta Sara, vale. Luego se la pasamos al final. Ok. Bueno, voy a cambiar de material para que lo veamos rápidamente, porque al ajustar los materiales ahora podemos perdernos un poco, entonces quiero hacerlo lo más rápido posible porque tampoco tenemos muchísimo tiempo. Voy a realmente poner un material de V-Ray para que lo veamos rápido, porque al ser un render de producto lo que nos importa son los reflejos, más que el material en sí, ¿de acuerdo? Entonces veréis que lo pongo en negro y realmente no tiene ningún resultado sobre el objeto de la iluminación, pero en cuanto le activo los reflejos, vamos a ver este tipo de cosas, ¿vale? Que es lo que me importa ahora mismo, ¿vale? Que es lo que le da la sobriedad al elemento, ¿vale? Entonces, ahora ya me puedo permitir incluso subir un poquito más las intensidades. ¿Veis? Ahí está funcionando. Y fijaros que simplemente poniendo los reflejos la sensación que da, parece un Mac Pro, ¿no? Entonces, bueno, una vez lo tenemos, cogemos el V-Ray Material, vamos a bajar un poquito el glossy para que empiece a reflejar un poco más, de una forma más desenfocada, ¿vale? Y no sea tan eléctrico el reflejo, ¿vale? Y vamos a empezar a iluminar, o a reflejar, mejor dicho, ¿vale? Más que iluminar es reflejar. Pero fijaros que una vez tengo la primera luz, ya me doy cuenta de que estoy iluminando el fondo. Entonces, una de las claves de render de producto es separar los elementos del objeto
objeto en sí del fondo, ¿vale? Para eso utilizamos técnicas que tenemos en 3D, que es el light linking, ¿vale? Lo tenemos en casi todos los motores de render o en casi todas las suites de 3D. Y eso se hace mediante el Windows Relationship Editors Light Linking, Light Centric, ¿vale? Esta primera luz, para que nos entendamos, lo que voy a hacer es solo asociarla al objeto, no al plano, que es el lienzo, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, voy a renombrarlo para no perdernos, ¿vale? Y entonces lo desasocio del fondo. Si ahora refresco la imagen, ahí está, ¿veis? Y entonces ahora tengo muchísima más libertad, porque yo, por mucho que mueva esta luz, no afecta al fondo. Entonces lo que hacemos es siempre encapsular las dos cosas. Una cosa es el producto y otra cosa es el fondo, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo esto, ya puedo trabajar mucho más libremente en la conceptualización de esas líneas, ¿vale? Veis que aparece ahí el objeto, la luz. Entonces, lo que normalmente hacemos es options y lo ponemos en invisible para que nos salga en render. Y ahí ya tenemos libertad absoluta para traerla donde queramos, ¿de acuerdo? En este caso la voy a poner por aquí, ¿vale? Iremos viendo y la voy a replicar al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, control D. Normalmente cuando hacemos un duplicado, la luz pierde los nexos con el light linking, entonces, perdón, tenemos que volver a relanzar. Normalmente lo que hacemos es dejarnos siempre el light linking fuera. Por la comercial? Creo que a alguien se le ha escapado el micro. Vale, lo tenemos. Vale, ¿veis? Y entonces, al llevarlos hacia atrás, lo que quiero sobre todo es marcar esto, ¿veis? Fijaos que con dos luces rápidamente, como al final nos nutrimos de los reflejos y los reflejos al final funcionan respecto a cámara, están entrando los reflejos por detrás. Y es este rebote que vemos aquí, ¿vale? Y queda muy bonito. Vale, una vez lo tenemos, voy a poner una luz de fondo, aunque podemos ir matizando cositas que ahora lo veremos. Sobre todo lo importante es separar este objeto del fondo, ¿vale? Que es lo que le da una sensación mucho más bonita. Para ello creamos una tercera luz, que puede ser a partir de esta. Y esta, en cambio, solo va a afectar al fondo, más que al objeto. Voy a bajar un poquito la resolución aquí, para que no esté molestando tanto, creo que se ve perfectamente. Y entonces esta luz que ahora mismo afecta al objeto, lo que voy a hacer es separarla de él. Entonces, esta luz de hecho la voy a renombrar y esta será Gray Light Background. ¿Vale? Entonces venimos al lienzo, al light linking, y la desasociamos el asset. Si refrescamos el render, prácticamente no vamos a notar diferencia, pero en cuanto la traigo delante, fijaros que no afecta al objeto, ¿vale? Es súper importante. Y ahora ya, sí, voy a guardar por si acaso, incremental save. Lo primero es que el lienzo tiene un Lambert, que es el básico, entonces vamos a poner otro material, Virrey Material, y también en negro. No negro del todo, porque si no, no cogería la luz, entonces necesitamos que sea un gris muy oscuro para tener un poco de margen, ¿vale? Entonces, una vez lo tenemos, ya podemos escalar esta luz para que haga lo que queremos, ¿vale? Voy a tirar un poquito la cámara hacia atrás, que estoy demasiado cerca, un poquito más de aire. Al final siempre tenemos que tener en la cabeza el intentar plasmar este tipo de cosas para no alejarnos mucho del diseño. De todos modos, este tipo de... Perdón, que tengo aquí el más un poco alejado. Este tipo de diseños al final no se hacen normalmente en render conjunto porque nos complicaría mucho a nivel de luz. Lo que solemos hacer es separarlo, es como un Photoshop, ¿de acuerdo? Son dos renders, solo que mezclados en uno para evitarnos contaminaciones de un objeto a otro, tener que hacer setups demasiado complejos, ¿vale? Entonces hacemos dos renders y luego los cosemos en postproducción, lógicamente. Lo que voy a hacer es prepararlo para poder sacar los dos renders, ¿de acuerdo? A la vez y automatizar el proceso. Entonces, una vez lo tengo, ya podemos subir esta luz un poquito más, ¿veis? Para separar el objeto del fondo. Aquí, lógicamente, hay que darle un poco más de cariño, como por ejemplo, si venimos a la luz, podemos decirle que en vez de ser un rectángulo, que sea un disco. ¿Vale? Y bajamos un poco la incidencia de la luz. Si le ponemos incluso un poquito de directionality, que está por aquí, directional, podemos ver cómo enfoca, ¿veis? Perfectamente. En esa zona se convierte casi como una spotlight, ¿vale?
Si cambiamos el size, el preview length, para hacerlo más cortito, esto no afecta al render, solo es para verlo yo mejor el icono. Vemos cómo se sitúa en el fondo. Si jugamos con la Directionality, veis, podemos encontrar incluso, veis, un foco súper potente y ahí vemos perfectamente cómo hace el hecho de que sea un disco. Si no fuese un disco sería rectangle y lo hace más cuadrado, ¿no? El disco al final acota un poquito más, porque mi idea es que tampoco tenga tanto protagonismo. Esto hasta que lo ajustamos un poco, pues se nos va un poco. Yo creo que por ahí. Bueno, por ahora lo vamos a dejar por ahí porque también es un poco secundario, ¿vale? Bueno, y ahí nos vamos acercando a algo que respira producto, ¿no? Entonces ahí ya es ir perfilando cositas, como por ejemplo, tener una tercera luz que se encargue de plasmar la zona central. Eso seguramente nos lo pedirán como requisito para que se vea un poco todo el frontal. Y también hay que separarla del fondo y refrescar el render. Hacerla cortita. Es algo de ese estilo, puede funcionar. Sobre todo porque como ahí tiene unos botoncitos, esto nos puede venir bien a la hora de plasmar un poco más de realismo, ¿no? Y que muestre los detalles. Lo que pasa es que también está contaminando la parte de arriba, entonces habría que ver si compensa, veis, este también es muy bonito, que no moleste a la parte de arriba, sino que solo influya a la parte de abajo. ¿Veis? Esa también puede estar chulo. Pero si ahora lo oculto, lo que me tengo que percepcionar es que no molesta la parte de arriba porque la parte de arriba ya está sobre iluminada, ¿no? O sobre reflejada, mejor dicho, ¿vale? Entonces es súper importante controlar ese tipo de cosas. Y sobre todo que al final también podemos hacer light linking solo a este objeto. Eso es lo importante, ¿vale? Una vez lo tenemos, vamos a añadirle... vamos a añadirle aquí a este material que refleja mucho, vamos a añadirle otro material similar al que teníamos, pero para que no sea tan fuerte el reflejo, tan glossy, vamos a empezar a separarlos un poco. ¿Veis? Para que podamos remarcar un poco más la sensación de reflejo o menos, también podría ser, ¿vale? Y sobre todo también que podemos ponerle aquí dentro una sensación de halo. ¿Vale? Aquí son dos objetos, pero podríamos ponerle aquí en este arito de aquí otro material. Aunque si lo hiciésemos bien, y esto es verdad que no está dentro del objeto como tal, esta zona de aquí molaría a lo mejor tener que tuviese un LED y eso le daría una sensación bastante chula a la sensación de aro perfecto, ¿no? Entonces podemos ponerle un material solo para esa zona. ¿Veis? Ay, me he equivocado, perdón. Le he puesto un V-Ray Material y era un Light Material, ¿vale? El Light Material nos permite iluminar los objetos. ¿Veis? Y esa sensación icónica es muy bonita. Luego simplemente es activar que sea una luz como tal, Direct Illumination, y subimos aquí el color, o se puede hacer con temperatura también, que tiende a ser un aspecto más realista. Vamos, el render lo refrescamos por si acaso, ¿veis? Y nuevamente ponemos Multiply Color by Opacity y vamos a ponerlo por color, que vamos a tener más... Uy, esto no está refrescando. Mejor, ¿vale? Al poner un color también luego podemos usar los efectos de lente para que dé una sensación de halo y que quede bastante chulo, ¿vale? En este caso creo que tiene demasiado protagonismo. Podríamos coger, esto ya me lo estoy inventando, quiere decir que esto el cliente no lo va a pedir porque no está dentro de su objeto, pero como pequeña idea puede estar bien este tipo de cositas. Si cogemos Flow... Ay, esto no, perdón.
Edit Mesh Tools. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero bueno. Ay, que no lo encuentro ahora. ¿Dónde está esto? Hola, ¿lo he perdido? Slide Edit Tool, porque no la veía ahí arriba. Bueno, entonces, ¿ves? Podemos jugar a ajustar ese halo, que sea más finito. ¿Vale? Para que no llame tanto la atención y luego siempre se puede contraer un poco. Bueno, ¿veis? Y ahí nos vamos acercando poco a poco a algo interesante. Tengo que rescatar un material, que es este de aquí, que hemos perdido el grid, ¿vale? Entonces, vamos a coger ese material, que lo tengo aquí. Es ese base material. Vale, y una cosa que no hemos hecho todavía en los materiales, es si le asigno este, ¿vale? Pierdo el V-Ray material, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que al tener materiales nativos de Maya, puedo tener siempre acceso a las texturas en el visor de una forma mucho más compatible. Entonces, normalmente cuando trabajamos con varios motores de render o cuando trabajamos con visualizaciones un poco más complejas, esto también lo hereda mucho del VFX, tenemos que estar con las espaldas cubiertas, ¿no? Entonces, cuando hacemos algún tipo de material, es importante estar cubiertos a nivel de tipo de render. Entonces, normalmente, para el viewport gastamos un material nativo de Maya y para el motor de render en cuestión generamos un material nuevo que va en el mismo árbol. Con lo cual, si yo cambio de motor de render, va a coger el suyo concreto. Pero yo siempre en el viewport voy a ver el básico. ¿De acuerdo? Eso significa que si yo tengo el shading group, que es el nodo padre de toda la estructura de los materiales, de ese objeto, si ahora vengo a crear un material nuevo y creo un V-Ray material, vamos a parar el render, que esto es un poco delicado cuando tenemos el render encendido. Vale, aquí tengo el material de V-Ray. Si ahora se lo quiero asignar, lo que tengo que hacer es venirnos al Shading Group y asignarle el material en algún sitio. El problema es que V-Ray, en este caso, es un poco menos intrusivo que Arnold, y Arnold sí que tiene el suyo propio aquí. En el cambio, en V-Ray hay que recrearlo. Entonces, venimos a Attributes, V-Ray Material Overrides. ¿Vale? Si lo generamos, genera sus propios nexos, entonces quitamos todos, ¿vale? Solo queremos hacer override en el V-Ray Material Override, con lo cual, cuando estemos en el visor, cogerá este, con este puedo ver perfectamente esa textura, y cuando vaya a renderizar, cogerá este material, ¿vale? Entonces, ahora pongo ahí V-Ray Material, y cuando renderice, como os digo, vamos a guardar. ¿Veis? Antes mostraba el grid porque solo tenía el Lambert y lo convierte lógicamente a un V-Ray Material, pero ahora coge el V-Ray Material. Y diréis, ¿pero por qué hace esto? Pues si ya tiene el material, ¿para qué quiere otro? Pues como os digo, ten en cuenta que ahora es una textura solo. Pero si esa textura tiene un color correct, tiene una rampa especial o tiene un nodo especial de curvatura o lo que sea, ese tipo de cosas en el visor no se ven. Entonces dejaría de ver mi textura y iría un poco perdido, iría un poco a ciegas. De ese modo, me aseguro que con los nodos nativos sí que veo completamente lo que necesito y cuando vaya a renderizar ya saco la potencia bruta, ¿vale? De todas las particularidades que tenga V-Ray, ¿vale? Entonces, como es un simple nodo, en este caso es muy sencillo porque lo voy a pasar a la propiedad que quiera. En este caso, si lo paso al Diffuse Color, ¿veis? Ahí tenemos el grid, ¿no? Que en este caso es una especie de bump, ¿vale? Porque son como mini agujeritos. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿veis? Aquí tengo el material de V-Ray que puedo colorear como quiera y en este caso lo teníamos, bueno, voy a ponerlo en blanco para que lo veáis bien. Y ahora voy a pasarle al bump esos agujeritos, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Y ahora, lógicamente, volvemos a bajar el material a algo negro y volvemos a activar los reflejos para que se parezca, al material original, ¿vale? De hecho, si lo seleccionamos, que este material lo tiene, y venimos al material, podemos ver que era un glossiness de 0,6, más o menos para que nos cuadre todo, ¿vale? Pero luego, al final, es cuestión estética más que otra cosa. Vale, ahí lo tenemos, está muy gris, entonces vamos a rebajar un poquito este Diffuse Color. ¿Ves? Ahí estaría. Y poco a poco, ¿veis? Nos vamos acercando a esta sensación que estábamos buscando de elemento, ¿no? Es un poco lo que veíamos aquí, lo que pasa es que este tiene un poquito más de detalles a nivel de aluminio, etcétera, ¿no?
Lógicamente, lo que hagamos una hora no se puede asemejar a un render de esto porque esto tiene una cantidad de curro tremenda, ¿no? Pero bueno, para ser una horita, pues se hace rápidamente. Y sobre todo que vamos a llevar un poquito más allá, no solo por el hecho de hacer el render, tampoco le quiero dedicar muchísimo más tiempo porque, bueno, está razonable, sino por otro tipo de técnicas, ¿vale? Entonces, si ahora minimizamos el Hypershape, lo que voy a hacer es, una vez tenemos más o menos el render, es automatizar el proceso para tener dos tipos de render distintos, ¿vale? Y así poder combinarlos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, como hemos visto aquí, es sacar un lateral, un perfil, pero con una ligera sorpresa, ¿vale? Entonces, ahora veremos. Save as scene. Vale, entonces, como quiero sacar otro render, lo que vamos a hacer es automatizar el proceso mediante el render setup. El render setup es una herramienta que tenemos en Maya que nos permite hacer como una especie de takes, ¿vale? De pasos extra que sobrescriben el render original, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible para que tampoco sea traumático y sin pasarnos tampoco, lógicamente. Entonces, si estáis pensando ya en ese segundo render, la idea es que saque el lateral, por ejemplo, para luego combinar los dos objetos. Si nosotros giramos la cámara para sacar el lateral, probablemente tengamos que girar todo el set para moldar las luces. Entonces, lo más cómodo sería girar el objeto, ¿vale? Que también es posible. Entonces, si nosotros lo preparamos aquí, sería muy sencillo. Primero, nos preparamos la capa original, ¿vale? Esa capa original es la base. Cuando la activo, no hay nada, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es crear una colección y esa colección lo incluye todo. Se pone aquí un asterisco, ¿veis? Ya está todo incluido. Todos los tags que sean transforms están incluidos gracias a este asterisco. Como todo tiene transform, que al final son los nodos contenedores de Maya, pues todo está dentro de esta colección. Y entonces tengo el mismo render que tenía originalmente, ¿vale? Entonces, lo bueno de esto es que puedo crear tantas capas como quiera, con overrides como quiera, con lo cual puedo generar diferentes automatismos. Y luego cuando llegue render, suelto el render y hace las 25 capas. Y me voy a dormir. Y mañana ya estarán. O a cabo de 10 minutos, que mi rate es muy rápido. Entonces, tenemos la capa base, ¿vale? Me aseguro que está todo bien, ¿vale? Entonces, cámara 1, ¿veis? Estoy en esta capa porque está activa con el ojo y entonces estoy viendo que el render está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues básicamente vamos a girar el objeto, ¿vale? Entonces, para girar el objeto, primero, en vez de hacer una capa base, vamos a hacer una capa nueva. Como puedo duplicarlas, control C, control V, ¿vale? Y esto sería V2, ¿vale? Si la activo, veis que es exactamente lo mismo que la primera, a partir de aquí evoluciono esta capa. ¿Qué necesito? Que el objeto gire, ¿no? Pues entonces vamos a crearle una colección específica solo para el objeto, rotation, ¿vale? Rotation object, como queráis llamarla, y entonces dentro de esa capa que añado lo que quiera cambiar, ¿vale? En principio voy a añadir el asset entero, ¿vale? Porque el asset incluye las rotaciones, que es lo que yo quiero, ¿veis? Esto de aquí. Con lo cual, si ahora le digo, estando en esta capa, botón derecho sobre las rotaciones, Create Absolute Override, puedo definir sus rotaciones en Y para este render, ¿veis? Y entonces, lógicamente, las cuadro bien, menos 90. Y ahora, si le doy a render, ahí está, ¿veis? ¿Qué pasa? Que lógicamente el setup de luz se ha quedado para el otro. Entonces tendríamos que ver la forma de rotar todo para que cuadrara con nuestro render, ¿de acuerdo? O generar otro setup de luz, que también sería la posibilidad. Juanjo, perdona. Dime. Juanjo, nos pregunta Cristóbal, me gustaría preguntar al ponente cómo de importante es la escala de los objetos, es decir, que el objeto mida exactamente lo mismo que el objeto real dentro de su sistema de medida y también si alguna vez usas imágenes HDRI en render de producto. Muchísimas gracias. Vale. Y y nos dice enhorabuena por vuestra iniciativa, me siento muy afortunado de poder contar con esta masterclass. Oye, Cristóbal, pues sois geniales, por Dios, me está sacando los colores. Menos mal que yo no tengo la webcam activa. Todo esto es por ti, gracias, Jesús. Cristóbal. Todo esto es por ti. Seguro, seguro. Bueno, en cuanto a las preguntas, básicamente el tema de las escalas es súper importante, ¿vale? Pero habéis visto que yo me las he saltado completamente. ¿Por qué?
aquí entran dos vertientes. La vertiente que piensa que las escalas son mega estrictas y son como un credo y hay que seguirlas, y otro que piensa que los artistas saben adaptarse a cualquier escala. Y ese es mi punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, si fuese un render foto realista, donde tenemos una infoarquitectura con un montón de luces halógenas, con luces de cuadros, con luces de halógenas de techo, etcétera, 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 te dirá, mantén las escalas. Pero siendo un render de producto, lo que importa ¿qué es? El artista, ¿vale? Entonces, las escalas ahora mismo quedan en un plano secundario completamente, ¿vale? Sí, pero una pregunta, Juanjo, a raíz de lo de la escala. Y esta pregunta te la formulo yo, ¿vale? Sí. ¿Influye, por ejemplo, que el objeto sea muy, 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 muy pequeño o muy, 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 muy grande a la hora de No, sombras? O sea, ¿puede afectar eso? No, no, ¿no? porque todo es proporcional realmente. Ujú, Todo es exactamente proporcional en escalas, o sea que no hay ningún problema. Lo único que hay que ujú. hacer es adaptarse. Y es verdad que dependiendo en el ecosistema que trabajes o en la herramienta de 3D que trabajes, puede ser que esté más adaptada a trabajar a metros como un 3D Max o trabajar en centímetros como es Maya. En las dos puedes trabajar en las otras escalas, pero es verdad que una te va a poner más pegas. Por ejemplo, en Maya, si trabajas en metros, la escala de la escena tiene que estar aquí. Y Maya no está preparado para esto. No es que no esté preparado, puedes hacerlo, sí, pero todo está preparado para centímetros, con lo cual las multiplicaciones de todas las intensidades, las escalas de todo, los clipping paste de la cámara, todo respira en centímetros, con lo cual tienes que amoldarte a trabajar en metros. Es una estupidez, entre comillas, ¿vale? Si lo tenemos en centímetros y todo funciona y eres suficientemente técnico y solvente para sacar la situación, no hay ningún problema en trabajar en centímetros, ¿vale? O en metros, si fuese otro software, si es que da igual realmente, ¿vale? Y luego, el tema de los HDRIs, sí, se utilizan siempre. De hecho, una de las opciones ahora seguramente lo pondremos, pero cuando es render de producto, quieres tener absoluto control sobre lo que estás iluminando. Y, sobre todo, en render de producto en negro, no quieres que se escape ni un reflejo, ni un haz de luz. Entonces, hay que ser muy metódico y poner solo lo indispensable, porque poner por poner no aporta nada. Porque esto es un render de producto. Quiero decir, la luz funciona, es real, sí, porque tú lo ves y es bonito y te parece real, porque el modelo funciona bien. Pero por un HRI, porque te aporta algunos reflejos extra, no va a mejorar, no va a hacer que sea más realista. El producto en sí no busca que sea realista, busca que sea bonito y que venda, ¿vale? Es un poco la clave. Entonces, sí, en la mayoría de proyectos usamos HDRIs, pero en caso justamente de los renders de producto en negro, no es algo que busquemos así como así, ¿vale? O que usemos así como así. ¡Tatán! Ya está la explicación. Perfecto, muchas gracias, Juanjo. De nada, hombre. Vale, como os decía, lo más importante normalmente cuando tenemos varios ángulos se podrían rotar las luces, pero eso no nos da garantías de que vaya a funcionar bien. Entonces, lo normal es que trabajemos en diferentes setups. ¿De acuerdo? Eso que implica. Perdona, Juanjo, y prometo Dime, no interrumpirte mucho más, pero es que, claro, a raíz de lo que has contestado han hecho otra lo voy a pregunta de los aniquilar. HDRI y nos dicen, ¿los HDRIs propios de estudio, tomados en estudio o simulando una iluminación de estudio? O sea, Propios del estudio. el típico HDRI Ya. que tiene ya información de focos, o Sí, sí, si... sí. Ujú. A ver, es que hay muchas técnicas. De hecho, no solo se trabaja así, hay mucha más evolución. Los HDRI es una forma rápida de tener una iluminación real, que en este caso, como está diciendo, puede ser una iluminación de estudio, pero nunca va a ser más eficiente que unas luces como estas, porque yo un HDRI no lo voy a poder mover selectivamente con luces, ¿vale? Voy a poder mover o rotar todo el HDRI, entonces me va a complicar la existencia. No voy a poder ser meticuloso con los reflejos o el desenfoque del reflejo, ¿de acuerdo? O cómo transmite la luz ese reflejo, ¿vale? Entonces, dentro de esa técnica hay una que es un mix, ¿vale? Que depende de un producto y que poco a poco lo podemos hacer con otros productos también, que es tener luces en un HDRI. ¿Cómo se hace eso? Pues con software. Entonces, si tú te vienes a internet y buscas HDRI Light Studio, es un software que justamente hace eso. Es decir, tenemos un sistema que conecta a Maya o 3D Max o la herramienta que sea y tú pintas luces encima del objeto y está poniendo luces en tu escena. Pero luego, en este software, lo que saca es un HDRI, con lo cual a nivel de eficiente es mucho más rápido que poner 20 luces. Pero lo que está es muy preparado para que vayas muy rápido. Entonces, esto se utiliza mucho para producto, muchísimo. Todas las empresas que trabajan con producto lo tienen. Porque tú vas colocando luces, pero él simplemente luego te lo transfiere en un bake a un HDRI,
que acaba siendo, a ver si hay alguno por aquí, ¿veis? Esto. Entonces dirías, yo esto no lo voy a usar en mi vida como HDRI en un render. Y dices, sí, porque va a quedar así, porque tú lo estás pintando aquí. ¿Vale? Esa es un poco la clave. Esto, al final, no deja de ser un HDRI, es una proyección cilíndrica, ¿vale? Eso significa que hay softwares ahora mismo que también son capaces de hacer proyecciones esféricas donde podríamos hacer HDRIs. Por ejemplo, Substance Designer, que también permite colocar luces y como tiene un nodo de proyección esférica, nos permitiría hacer la misma técnica. Y como tiene motor de render, podemos utilizar Substance Designer para hacer look development, que es lo que estamos haciendo con Maya. ¿Vale? Me he quedado solo. Oh, Jesús se ha ido. Jesús, vuelve. Estoy aquí, Juanjo, estoy aquí. Vale, Estoy vale. contigo, Juanjo, no tengas miedo. Ha habido un momento que se ha quedado como un vacío, ¿sabes? Digo, parece que esté en el espacio. Me oía yo mismo. Sí, sí. Sí, te oímos, te oímos. Bueno, entonces, en principio, tenemos nuestro render preparado, ¿vale? Y como os decía, he vuelto a la capa inicial para agrupar estas luces y tenerlas como un set, ¿vale? Set, luz frontal, ¿vale? No me preocupo mucho por la nomenclatura para no perder tiempo, ¿vale? Y le vuelvo a dar a render para ver que todo siga funcionando, ¿de acuerdo? Cuando lo agrupe, ¿vale? Fenomenal. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a coger y voy a crear un setup nuevo o una variante de este, duplicándolo, set luz perfil, ¿vale? De ese modo tengo dos setups. ¿Y qué hago? Pues en principio lo que hago es, para la capa inicial utilizo la luz frontal, el set de luces frontales, y para la capa secundaria utilizo la luz perfil, ¿vale? Que es otro set de luces. ¿Qué hay que hacer? Normalmente, si estamos en un set, hay que ocultar uno. Entonces me vengo a la base y le digo, vale, vas a ocultar este set. Create Collection, Lights, Off, ¿vale? Para que lo entendamos rápidamente. Entonces meto el set de luz perfil para que coja esto. Y entonces le digo, en las propiedades de display de ese grupo, que lo oculte. ¿Veis? Y ya no aparece. Oculto. Lo mismo para este de aquí. Como puedo reaprovechar esas colecciones, copio y pego, me cargo este y meto este. Con lo cual aprovecho ese atributo visibility para el grupo que esté aquí dentro. Y así formo takes rápidamente para cada render. Y ahora simplemente me tengo que preocupar de que esas luces funcionen en este segundo render. Como son duplicados, tengo que deslinkar del fondo, ¿de acuerdo? Entonces vengo otra vez al light linking, perdón, y el set perfil. Esto no ha refrescado. Muchos problemas de refresco típicos. Ahí está. Lienzo, lienzo y lienzo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Con esta técnica me voy a asegurar de que el render sale como yo quiero. Entonces, en principio esta luz la vamos a dejar más o menos por aquí. Ahora la tocaremos, ¿vale? Pero lo que me quiero asegurar es que estas funcionan para este render. Y este es todo lo contrario. Quiero potenciar los halos. A ver. Vamos temporalmente a ocultar las luces y voy a sacarlas poco a poco para ver cómo afectan, ¿vale? Porque estas luces prácticamente, ¿veis? No están haciendo nada. No, las voy a dejar, creo yo. Ahí. Esta va ahí detrás. Están saliendo otra vez en el fondo, qué raro. Y esta voy a intentar que coja mucha más información desde arriba. A ver qué tal. Luego las matizo un poco. Vamos a duplicarla. Mira, se ha explotado el render.
Ableton sí. No, 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 no. Ah, mierda. No, no. Maldita sea. Nada, son las cosas del directo. Sí, muy típico. Os he dicho que no teníamos que tener encendido el real time, ¿no? ¿Ha cascado Fatal. completamente o qué, Juanjo? Tal cual. Vale, Muy también típico. tengo que decir Aprovechamos para preguntas. en defensa no de Juanjo, sino de su ordenador, diré en defensa que Zoom también consume sus recursitos, ¿eh? No está tampoco muy ¿Ah, optimizado. sí? Entonces, bueno, sí, sí, eso te lo he dicho ahora a traición. No te lo dije en su momento. Bien, pues mira, vamos a aprovechar ahora mientras se reinicia, porque como tenemos muchas preguntas, aquí no se desperdicia el tiempo. Harry nos pregunta, ¿maneja resultados no fotorrealistas en en algunos productos? ¿O qué usos tiene preferencialmente y cuáles motores se usan para, y ha puesto NPR, entiendo que lo que quiere decir es no PBR, entiendo que dice eso, el NPR. NPR, Non Photorealistic Rendering, Ah, que bueno, tiene pues eso. más que ver con resultados cartoon y cosas así. Exactamente. Te está preguntando por eso justamente, por si saca resultados no fotorrealistas en algunos productos. A mí no me ha tocado hacerlo, siempre me ha tocado hacerlo lo más fotorrealista posible, o al menos lo más bonito posible, pero casi todos los motores de render ahora tienen el mismo algoritmo de cartoon, con lo cual con cualquier motor de render puedes hacer lo mismo. Uh Arnold -huh. tiene uno súper potente, V-Ray tiene uno súper potente, o sea que es más cuestión de cómo saques el look. Uh Pero -huh. sí, no me ha tocado nunca hacerlo, por suerte. Vale, vale. Y el mismo chico nos pregunta también, aparte de VRAI, si recomiendas para productos algún otro motor que sea como más económico que V-Ray. Redshift. Redshift, ¿no? Perfecto. Redshift es a la par que V-Ray y lo bueno es que es 10 veces más rápido en renders. 10 Uh -huh. veces, tranquilamente. Es muy rápido Uh y no es -huh. tan complejo de configurar. Pero al final es lo mismo, el render da igual, ¿vale? Lo que importa es la persona. O sea, si tengo que hacer esto con Arnold, lo haré. Lo que hago es que tendré que estar preparado para sacar un render a 8K y entonces me tiraré por la ventana cuando tenga que sacarlo o lo lanzaré a una granja de render porque Arnold a 8K igual se va él directamente, sale de la máquina y dice hasta luego, Mari Carmen. Pero, pero con Arnold se puede sacar perfectamente. De hecho, es más sencillo, no tienes que configurar tantas cosas, pero luego tiene sus limitaciones. Uh -huh. Vale, nos pregunta Iván, bueno, eso es una pregunta que nos hacen mucho de hardware, ¿no? De componentes, ¿no? Para hacer ciertas cosas de artes digitales. En este caso, quisiera saber, nos pregunta Iván, que quisiera saber qué GPU me recomienda para comenzar a trabajar con este tipo de proyectos sin explotar la computadora. Actualmente cuento con una GTX 980. ¿Podré trabajar el render sin quemarla? Sí, con una 980 sí, puedes trabajarlo. Otra No, cosa es que... GTX 980. Yo creo que esa es Sí, sí, más... sí. Sí, ¿no? Es antigua, es de la generación antes de las GTX 1000, de la serie 10, que empiezan con la 1050, 1060, 1070, etcétera. Y lógicamente estamos lejos, pero tú te coges una 980 con un Redshift y va alucinante, alucinante. Uh -huh. Porque de hecho, cuando estaba en un 78, muchas de las máquinas tenían 980s o 980 Ti's y son buenas, porque al final a nivel de reloj son buenas. No lo puedes comparar con una RTX nueva, pero ¿se puede funcionar? Sí. ¿Cuál te recomiendo yo? Que empieces a comprarte una RTX 2070, por ejemplo, una 2070 Super, algo así que estás invirtiendo un poquito, pero no te estás quedando corto con una 2050 o 2060, que son más Uh -huh. bajitas. Claro, a Vas él a notar lo que le preocupa más, entiendo por la pregunta, más que los tiempos de render, que le tarde más una que otra, es si va a acabar quemando la gráfica, o sea, que le va a No, exigir no, algo. para nada, para No, nada. no. Puede funcionar perfectamente. Uh Que -huh. es antigua, lógicamente sí, pero funciona bastante bien. Vale, bueno, he recuperado la escena, menos mal. Si no, si no ya me escurro aquí. V2, ¿vale? Estábamos haciendo este render, voy a guardar de nuevo por si acaso. Epa, que se me cuela aquí esto. Fuera. Vale, lo tenemos, me había quedado configurando esta luz. ¿Vale? Porque aquí quiero hacer un render un poco especial, que aún no os lo he dicho, y aunque va a salir un poco así, no quiero pararme mucho tampoco en luz, yo creo que más o menos lo hemos visto sobre todo en el otro, ¿vale? Y en este os voy a enseñar una cosa especial que puede molar mucho.
porque me voy a cargar la mitad del objeto. Dice, ¿what? Entonces, si cojo el objeto, Dyson, V-Ray, y ahora Arnold también lo tiene. O sea, veis que al final casi todos estandarizan las mismas técnicas porque es importante que, como son competidores, que de algún modo u otro tengan los mismos features, ¿no? Entonces, V-Ray tiene uno de hace mucho tiempo que se llama V-Ray Clipper, que nos permite cortar el objeto en tiempo de render y es súper potente. De ese modo podemos ver lo que hay dentro, ¿vale? Entonces, si cogemos el objeto en sí y venimos a V-Ray, voy a intentar un segundo, dejarme mover esto porque me está volviendo loco. No sé si se ven en la pantalla, no se ven, ¿no? El No, menú de... la interfaz de Zoom no la vemos, no, no. Es que justamente cuando voy por aquí arriba a V-Ray se me baja todo el rato y cuando Ah, alguien claro, contesta en el chat, el chat y todo. Sí, sí. baja la cortinilla así como desde arriba. Sí, sí, además. Sí, sí. Bueno, perdón, seleccionamos el objeto y le decimos que nos meta un Geometry V-Ray Clipper, que esto para producto es brutal, ¿vale? Porque lo que nos permite es, si lo ponemos orientado, mira qué maravilloso, a ver si lo estoy haciendo bien. Pues no, no lo estoy haciendo bien. Aquí, aquí. ¿Veis? ¿Veis? Puedo ver la parte interior del objeto. Y entonces puedo ver cómo es por dentro el objeto. Si a nivel de industrial es bonito, se pueden hacer cosas súper chulas con ello. Y aquí dentro, ¿veis? Tenemos una especie de... Se me está yendo la cámara, vamos. Qué raro. Ahí va. Me está diciendo que corte ya, que se acabe esto. Vale, si cojo estos objetos, que yo creo que es que tienen otro material, assign new material, y le asignamos un V-Ray material. Está un poco potente esto, vamos a bajar esta luz. Vale, esta es la que está iluminando a lo bestia. ¿Veis? Entonces lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Este está iluminando mucho. Esta luz no me gusta. Vamos a crear una nueva. Create lights. Vamos a parar el render. Apoy light, ¿vale? Que son más... ilumina hacia todos los lados. Pero bueno, ¿qué le está pasando a mi cámara hoy? Qué raro. Vale, ahí. Y si le doy a render... Qué feo queda. Ah, es que es un volumen. Vale, 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 vale. Claro, mi idea era que se viese esto, pero que no se viese esta parte de dentro. A ver si puedo hacer una cosa rápida sin que esto explote. Voy a guardar. Y voy a hacer una extrusión hacia adentro. De ese modo, todo es en pro de la estética, básicamente. Estoy reventando el objeto y me ha mandado al... Nada, se está rompiendo. Ah, qué pena. Bueno, me quería inventar aquí un V-Ray Clipper, pero no lo está haciendo como esperaba. Y queda un poco feote, la verdad. De hecho, no me gusta nada. Bueno, de todos modos, vamos a dejarlo así. Y vamos a iluminar.
el objeto. Vale, este, el problema que tiene el lateral es que funciona guay, pero cuando llega la curvatura esta, hace algunos problemillas, entonces normalmente dividiremos el render en dos, o sea, el render no, perdón, la situación de las luces, y haremos un light linking un poco más robusto, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo para hacer los 4 ejercicios funciona más o menos bien. Lo que podríamos poner aquí es otra luz, ¿vale? Para que nos dé otro halo marcado. ¿Vale? Como muy sutil. ¿Vale? Y ahí más o menos, ¿vale? Tendríamos los dos renders, ¿vale? Entonces, si volvemos al frontal, tenemos el setup 1, donde todo funciona. Hemos creado los automatismos. Y en el render 2, sacan las otras luces y aparece lo otro. Y de ese modo podemos hacer tantas versiones como queramos, eso es lo bueno. Que gracias al render setup, si el cliente nos pide 3 vertientes, o 3 versiones distintas, perdón, es muy fácil generarlas, ¿vale? Entonces podemos generarlas a la vez y darle al cliente todas las tiradas necesarias, ¿no? Luego además, una cosa chula que tiene V-Ray es la posibilidad de meterle efectos de lente, ¿no? Entonces si nos venimos aquí le damos un poco más de tamaño y nos venimos a este destello que hay aquí, este icono, podemos generar con Bloom and Glare una sensación, a ver si lo hace, igual tiene poca intensidad. Vamos a darle caña a la luz, esta que tiene aquí. Color multiplier, 20. Paramos el render, le damos otra vez. Ahí está. Y veis, solo con eso ya detecta las intensidades que se va muchísimo. Vamos a bajarle un poquito la intensidad. Mejor, ¿veis? Más sutil. Y aquí podemos jugar con el tamaño incluso, ¿veis? Y acabamos realmente el render aquí, eso es lo bueno. Entonces tenemos un render bastante potente en cuestión de minutos, ¿vale? Luego ya una cosa importante es, a nivel de render, cuando queremos hacer el final, yo ahora he estado todo el rato con los settings de iluminación global con Brute Force. Este tipo de iluminaciones o este tipo de motores de luz los utilizamos cuando queremos hacer algún tipo de animación compleja o, por ejemplo, pelo, porque el Brute Force saca mucho detalle, pero es contraproducente con renders rápidos, ¿vale? Es un motor bastante lento. Es el que utiliza, por ejemplo, Arnold por defecto. Entonces, V-Ray tiene algoritmos muy potentes como Redshift o Corona, por ejemplo, que son algoritmos interpoladores. Eso es lo que hace el Irradiance Map y el Light Caché, que son los que usamos para sacar imágenes muy grandes o que limpie el ruido muy rápido. Entonces lo que hacemos es colocar como Engine 1 Irradiance Map, Engine 2 Light Caché, para la configuración rápida es lo ponemos en Low, esto lo dejamos en 500, yo creo que es suficiente. Y luego aquí en Retrace Threshold, 2 está bien. Y luego ya nos venimos a V-Ray y seleccionamos ya el Production Engine, que normalmente es la CPU, a no ser que tengamos una buena máquina con buenas GPUs, que además se interconectan entre ellas y tenemos varias GPUs. Podemos poner aquí RTX directamente, ¿vale? Y una vez ponemos RTX podemos incluso hacer el render híbrido, ¿vale? Pero yo en este caso, como tengo una 1070, tampoco le voy a sacar mucho rendimiento, entonces con CPU tengo una buena CPU, son un Hexacore con 64 GB, con lo cual va bien. Lo que sí que cambiamos es el render de progresivo, que es el tipo que está muy de moda, que va limpiando la imagen por sampleos. Lo cambiamos a bucket. Bucket es el típico de cachitos de imagen, ¿vale? Y los va limpiando. De ese modo vemos el resultado final en buckets, no de toda la imagen, pero es la forma más robusta de hacer el sampleo, ¿vale? Una vez lo tenemos, ponemos min shading rate, que esto es un tecnicismo, y bajamos el min max subdivisions a 1.4, ¿vale? Y el threshold
lo ponemos en 0,3, ¿vale? Más o menos esto sería unos parámetros de producción, sobre todo este. Luego si tenemos mucho ruido, normalmente lo ponemos a 24, pero siempre que podamos partir de 1,4 y se limpie, mejor, ¿vale? Porque irá todo mucho más rápido. Entonces, si ahora hacemos el Juanjo, render... una cosita, perdona, porque nos estamos quedando sin tiempo. Ya lo sé, voy a acabar ya. Vale, perfecto. Dime, ves diciéndome si quieres, voy a renderizar y ya está. No, era por avisarte, yo creo que las preguntas no van a dar tiempo a todas, porque además, Vale. como siempre hay mucha pregunta de debate de software, ¿no? Que es como los debates eternos, ¿no? De qué programa es mejor, si este es mejor que el otro. Bueno, pero ¿os estáis dando cuenta de lo que está tardando el render? O sea, es que no está tardando nada y está limpio. Por eso ahí está la clave de V-Ray, ¿no? Es el interpolar la luz, el interpolar los ruidos, el interpolar todo, el sampleo, hace que tengamos una imagen en cuestión de 35 segundos. Si ponemos a limpiar esta imagen con Arnold, el render no hubiese acabado ni en media hora. Y si subimos de resolución, que ahora estamos en 960, que es una mierda, si subimos con V-Ray a 2K, probablemente tarde un poquito más, pero no mucho más. ¿Está tardado? 0,6, no. Eso es el glare, no. Ha tardado como 30 y pico segundos aproximadamente. Si subimos a 4K, con V-Ray a lo mejor tarda un 20% más. Pero si nos ponemos con Arnold, es exponencial. Hubiese tardado a lo mejor 4 horas el render. ¿Vale? Esa es la diferencia un poco. Pues mira, preguntas que nos hacen relacionadas más o menos con esto del software. ¿Alguna ventaja de uso de Maya frente a Max? No, pero como últimamente me estoy enfrentando mucho a esa situación y la respuesta siempre digo la misma, con los dos puedes hacer lo mismo. Es verdad que Max es más pro plugins, ¿vale? En Maya está cada vez más ahondando la bandera de lo puedo hacer todo desde Maya sin necesidad de plugins y además han sacado V-Ray gratuito. Eso es importante, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Un V-Ray gratuito completamente hasta 4K. No está nada mal, ¿eh? Pero bueno, más que eso, con los dos se puede hacer exactamente lo mismo y no pasa nada. Lo que sí que yo defino es, igual que lo de las escalas que hemos hablado antes, es que para mí 3D Max es mucho más encorsetado a la hora de trabajar y Maya es mucho más friendly, mucho más líquido, ¿vale? Con lo cual hacemos cosas a la velocidad de la luz. Ese es mi punto de vista, ¿de acuerdo? Luego, lógicamente, te encuentras perfiles distintos y que te dan otro tipo de perspectivas, pero para mí esa es la sensación, ¿vale? Vale, te lanzo otra pregunta. Nos pregunta Isaac. ¿La iluminación varía mucho, número e intensidad de luces, en función de la forma del objeto o del producto? Por ejemplo, ¿no será lo mismo iluminar ese ventilador que un reloj, por ejemplo? ¿Alguna regla básica para ello? Las reglas básicas tienden a ser siempre iluminación de 3 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, siempre tenemos una key light, ¿de acuerdo? Una fill light que rellena las sombras de esa key light y luego una luz que separe el objeto del fondo, siempre. Esa es un poco la regla primordial. A partir de ahí, luego, cada producto siempre transfiere sus curvaturas a la escena y tú tienes que intentar plasmarlas, ¿de acuerdo? Esos son un poco los criterios. ¿Qué pasa? Que un reloj siempre tiende a ser plano, entonces buscamos siempre buscarle la perspectiva para que con una luz consigamos sacarle halos, por el otro lado también, dependiendo también de lo que quiera mostrar el cliente, ¿vale? Muchas veces quieren la esfera perfecta y que tenga las varitas y cosas así, o sea, que ya depende. Pero es verdad que un reloj tiende a ser bastante más complejo. Ajá, vale, vamos, puede variar bastante. Había una pregunta, bueno, que iba enlazada más bien con la anterior, porque nos pregunta Sara, ¿qué programa es mejor para hacer 3D de producto? ¿No? Y nos pregunta Cinema 4D o Maya. De nuevo, todo el rato volvemos siempre las comparativas, qué odiosas son, ¿eh? Ya. Ahora yo quiero dejar por defecto ya la lucha de aplicaciones 3D se tiene que acabar. O sea, lo que tiene que primar es el artista y eso siempre lo tenemos que defender, ¿de acuerdo? A partir de ahí, cada artista se siente más cómodo con una herramienta. Pero lo mismo, Cinema es una herramienta que hasta hace más bien poco dependía mucho de los plugins para hacer las cosas. Pero es igual de potente. ¿Por qué? Porque tiene los mismos botones de render. Si es que el acabado va a ser el mismo. Es el mismo exactamente. De hecho, cada vez se está luchando más por la estandarización. Y es verdad que Cinema va un poco a su rollo porque es más hippie, más de los motion graphers, etcétera. Y lo respeto completamente. Tengo muchos amigos motion graphers que se ríen si viesen esto. Pero al final son motores de render y en la mayoría de suites de 3D, como se tiende a estandarizar con materiales, ahora tenemos Material X, tenemos Alembic, tenemos USD, tenemos diferentes técnicas que estandarizan todo,
yo me puedo llevar este objeto con las luces, con los materiales, y lo meto en Katana, lo meto en Clarisse, lo meto en 3D Max, lo meto en Nuke, y todo sirve. Lo meto en Unreal, y también. O sea que al final todo se está estandarizando, con lo cual la herramienta es lo que tiene que primar menos, ¿vale? Perfecto. A ver, una preguntilla más que nos queda por aquí y vamos a tener que ir cortando. ¿Qué opinas de Keyshot o Keyshot? Como... Keyshot, pues otro más. Este está preparado sobre todo para producto, estuvo hecho para, sobre todo la gente que trabaja con ZBrush, que son un poco más aliens a la hora de trabajar, son muy de ZBrush, pero no es la misma filosofía de trabajo que una suite 3D. Entonces, se hizo un poco para esa gente, ¿no? Que había mucha gente, lógicamente. Entonces, salían de ZBrush y lo metían en Keyshot. Pero se ha vuelto otro render más. Si es que renders hay un montón. Entonces, da igual el que uses. Lo importante es que sepas manejarte con todos. Claro, y si ¿Vale? vemos, por ejemplo, entiendo yo que vemos un vídeo, una película, un anuncio bueno de hace 5 años, a lo mejor estaban usando tecnología muy inferior a la que tenemos ahora mismo en cuanto a hardware y al desarrollo de los software, y sin embargo hay cosas increíbles. O sea, que tienen 5 años y siguen siendo increíbles por Totalmente. utilizando tecnología de hace 5 años, que se supone en este O un tipo Señor de de... los Anillos o cualquier Claro, cosa. por eso, Hace muchísimo. exactamente. Son cosas relativamente antiguas, hablando en tecnología, y el resultado es increíble. Pues Juanjo, vamos a tener que, que acabar por aquí. Nos ha quedado alguna preguntilla por contestar, pero bueno, casi todo lo hemos atendido. Yo creo que la charla ha sido bastante interesante y va, el render ha quedado chulísimo, ¿eh? Ha quedado chulísimo, Gracias. chulísimo. Que, bueno, chicos, nada, desearos que tengáis una feliz tarde, que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho, ¿vale? Todo esto que ha utilizado Juanjo, pues como él bien ha dicho, es extrapolable a otros motores de render, eso de tener 3 puntos de luz, una luz de relleno, o sea, que realmente con esta conferencia luego vosotros podéis ir practicando, ¿vale? Con Cinema, con el programa que utilicéis. Juanjo, mil gracias de nuevo, ¿vale? Por esta conferencia A su tan servicio. increíble. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente, ¿vale? Yo voy a ir cerrando por aquí y para lo que sea, info@voxelschool.com, ¿vale? Bueno, Perfecto. un fuerte abrazo. Juanjo, Un placer, chicos. Que vaya todo artista, bien. cuídate. Venga, Chao. hasta luego. Chao.